Bienvenidos, soy Luis Arellano Urrutia y en este nuevo video vamos a ver dos fórmulas de estadística bien usadas para planillas electrónicas donde tenemos base de datos, por ejemplo, y que es bien utilizado, que es la función contar.si y contar.si.conjunto. Vamos viendo. Por ejemplo, contar.si se utiliza para buscar en un rango de datos, como vemos aquí, eh, un criterio. Es decir, en contar puntos sí, vamos a buscar o seleccionar solamente que nos busque un criterio. Por ejemplo, aquí el único criterio que nosotros vamos a buscar es que de los vendedores, ¿cuántos son contadores? ¿Ya? Entonces, me gano aquí en esta celda, le voy a poner igual que le estoy informando a Excel, que en esta celda activa, voy a colocar la función contar, punto sí, y ahí me aparece en el menú que se despliega. Le doy doble clic y primero me aparecen los rangos. Voy a seleccionar aquí el rango de datos de la profesión y me dice ahí punto y coma. Voy a colocar punto y coma. Y el criterio lo tengo que colocar entre comillas. Voy a abrir comillas y voy a colocar tal cual como tiene que estar escrito. Contador. Contador. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y voy a dar un enter. Bien, ahí está la información. Me dice que en la profesión hay 7, podríamos decir, que cumplen el criterio de contador. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría correcto. Es decir, contar punto sí es buscar solamente un criterio. Pero cuando yo utilizo la función contar.sí.conjunto, es decir, que en un rango de datos, yo voy a buscar dos criterios. Uno, que primero que sea contador, y el segundo criterio, que tiene que ser masculino. Ya, acá tenemos los sexos. Entonces, yo voy a colocar igual, para decir la función ahí, igual, voy a colocar contar, y aquí tenemos contar.sí.conjunto. Le doy doble clic. Fíjense bien. Y me aparece que me dice el rango primero, voy a colocar el rango de datos, el rango, luego voy a colocar el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que tienen que ser contador. Entonces voy a escribir, abro comillas y coloco contador. Contador. Cierro comillas. Ahora vamos viendo para que veamos, para que observen cuál es la diferencia. Fíjense bien. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Punto y coma. Fíjense bien qué es lo que voy a hacer. Abro comillas nuevamente. Voy a seleccionar el rango de criterios que voy a utilizar, que es el sexo. Voy a colocar punto y coma. Abro comillas. Y yo quiero saber cuántos son masculinos en contador. Entonces yo no voy a colocar masculino, sino que voy a colocar la M como tal cual como aparece aquí. Entonces yo voy a colocar M, cierro comillas, y fíjense bien, aperturé dos veces, aperturé el paréntesis, entonces cierro y cierro para que se cumpla. Veamos cómo quedó. Ya me mandó un error. A ver, veamos qué es lo que dice. Siempre que mande errores, nosotros teníamos que ir. No intente introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Es el piensa que se trata de una fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces veamos. Aceptar. Analizamos la fórmula y vamos viendo aquí que aquí tengo un paréntesis, tengo puntos, tengo esto. Y veamos qué es lo que pasa si yo elimino, por ejemplo, el paréntesis. Veamos. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Ya estamos ahí.
y voy a dar Enter. Y me dice que son dos personas. Veámoslo bien. Tenemos primero los que son contadores. Vamos a colocar el bote de pintura y vamos a colocar, por ejemplo, un color verde, contador, 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 contador y contador. ¿Se dan cuenta? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, de esos tres, vamos a ver cuántos cumplen el criterio que es masculino. Aquí tenemos el primero y le vamos a colocar amarillo. Ahí tenemos el primero. Este no, porque mayor Inca es femenino. Contador femenino, contador femenino, contador masculino, contador femenino y contador femenino. Correcto. Entonces, ya vemos que contar puntos sí es una función para cuando el criterio se busca es uno solo. Y cuando es contar punto sí, punto conjunto, es cuando voy a buscar más de un criterio. En este momento yo busqué dos criterios. ¿Ya? Así que ya vemos, cuando ustedes quieren ver cómo se utilizó la fórmula, se ganan encima y aparece cómo fue ingresada la fórmula. Yo aquí también en este, si se dan cuenta, me gano encima y aparece cómo está la fórmula. Muchas veces a uno le marca error como a mí me marcó y uno tiene que empezar a revisar. ¿Ya? Así que nos estábamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien. Saludos.